Shalom, shalom. Esta es la paracha Ki Tetzei, en el libro de Deuteronomio. Y en el capítulo 23 nos habla acerca de aspectos de conversión o de matrimonios. Y voy a leer un midrash que es de este libro, se llama el Midrash Semanal. Y aquí el Midrash Semanal nos dice uno de los midrashim, restricciones en la conversión. Un amonita o moabita no vendrán a ser parte de la asamblea del Eterno. Deuteronomio 23:4. El Midrash dice, un varón de Amón o de Moab no tomará una joven de Israel, aun si él hace conversión, porque no trajeron pan ni agua al pueblo de Israel cuando estábamos en el desierto, y también porque Moab contrató a Bilam para maldecirlos. Pero un varón de Israel se le permite tomar como esposa a una de las hijas de Moab. Y si ella hace conversión, porque generalmente una mujer no es la que es responsable de llegar y llevar agua y pan a desconocidos, porque tiene que ser modesta. Entonces, si un varón israelita toma a una mujer de Moab, ella puede hacer conversión. Un egipcio, un edomita, se pueden convertir y una persona de Israel puede casarse con esta familia después de 3 generaciones. Aunque Edom salió contra Israel con la espada en el desierto, y aunque los egipcios pusieron a nuestros hijos en el río, en el agua, los ahogaron, el Eterno les permite que puedan unirse a la congregación de Israel, porque ellos no fue el propósito de hacernos pecar, sino causarnos daño. Pero Amón y Moab intentaban que Israel pecara, que transgrediera con relaciones ilícitas, con la idolatría, y de esta manera estaban causándole un estorbo al pueblo de Israel, no solamente para que tengan un mal físico en este mundo, pero que pierdan el Olam Jabá. Por lo cual aprendemos que es peor hacer a una persona pecar que matarlo, porque aquel que lo mata destruye su vida en este mundo, pero aquel que hace que la persona cometa idolatría o transgreda los santos mandamientos de la Torá, lo destruye en este mundo y lo destruye en el mundo venidero. Entonces, eso nos enseña el Midrash acerca de las naciones que la Torá nos dice que no podemos unirnos a ellos y a otras que hay restricciones hasta cierto tiempo. Entonces, eso es lo que la Torá nos dice. Y el capítulo 23 del libro de Devarim comienza diciendo, no tomará como esposa un hombre a la mujer de su padre, perdón, y no descubrirá la túnica de su padre. No ingresará un hombre con testículos aplastados o con sus partes privadas mutiladas y ser parte de la Kehilá de Hashem. No ingresará un mamzer a la congregación de Hashem, incluso su generación décima no ingresará a la congregación de Hashem. Perdón, voy a leer un poco de los comentarios que dice el Humash de ArtScroll. Dice capítulo 23, matrimonios prohibidos y restringidos. Las relaciones incestuosas y demás uniones prohibidas fueron comunicadas en su mayor parte en el libro de Levítico, capítulo 18 y 20. Aquí la Torá agrega otras prohibiciones y en especial menciona las limitaciones que se aplican a los conversos oriundos de ciertos pueblos. Comienza el verso 1 del capítulo 23. No tomará como esposa a un varón. La regla general consiste en que si una relación incestuosa acarrea la pena capital o es causa de caret, que es separación espiritual del pueblo de Israel, la pareja no puede celebrar un matrimonio legalmente válido. En el caso de uniones que están prohibidas, pero por las cuales solo se recibe la pena de azotes, el matrimonio es vinculante, aunque está prohibido perpetuarlo, y toda cohabitación en el marco del mismo
conllevaría el referido castigo. En nuestro versículo, por lo tanto, en el que la mujer en cuestión es la esposa del padre, o sea, la madrastra, con quien las relaciones íntimas se castigan con caret, separación espiritual, no se crea ningún lazo matrimonial. Más adelante dice el masmer, verso 3. Contrariamente a lo que suele suponerse por error, un masmer no es alguien que nace fuera del matrimonio, más bien es alguien que nace de la unión entre un hombre y una mujer cuyo matrimonio jamás podría ser válido, como lo sería entre un hermano y una hermana, o otras formas de incesto similares, o una mujer casada que engendró de otro varón. Ni el masmer ni ninguno de sus descendientes podrán jamás casarse dentro del pueblo de Israel. En cambio, sí podrán casarse con conversos u otros masmerim, aunque no por ello los hijos que engendren dejan de ser masmerim. El verso 4 y 5 dice, no ingresará una monita o un moabita a la congregación de Adonai, a la que Gilá le Hashem. El comentario dice, de las cosas más aborrecibles para la Torá, una es la ingratitud. Los pueblos de Amón y Moab, que descienden de Lot, cuyo benefactor y salvador fue Abraham Avinu. Esto viene en Bereshit 14:16 y 19:29. No obstante, en vez de demostrar hospitalidad más elemental al pueblo judío en su penosa marcha por el desierto, Amón se rehusó incluso a venderles pan y agua. Y entre tanto que Moab, que sí les vendió alimentos y agua, pecó al contratar a Bilam para que los maldijera. El hecho de que la Torá vede a Amón y Moab el ingreso al pueblo de Israel por vía matrimonial, aunque sí se les permite convertirse al judaísmo, demuestra que su ingratitud partía de un egoísmo arraigado y una mezquinidad que no tienen cabida en Israel. Una monita y un moabita. Los sabios desarrollan que la prohibición solo aplica a los varones y no a las mujeres. Un varón amonita, pero no una mujer amonita, puesto que corresponde a los hombres y no a las mujeres recorrer los peligrosos senderos en el desierto para llevar comida y bebida, y fueron los hombres quienes contrataron también a Bilam. Puesto que este defecto de carácter no se manifestó en las mujeres, no se les prohibió casarse dentro del pueblo de Israel. Y fue así que la virtuosa princesa moabita, Ruth, pudo transformarse en la abuela de la dinastía davídica. La disyuntiva de si el matrimonio de Ruth con el jefe judío Boaz estaba permitido, la acosó tanto a ella como al bisnieto David, hasta que se aclaró esta duda. Muchos sostuvieron que Boaz no había podido casarse con ella y que David no era aceptable de acuerdo a la halajá, en la ley judía. Entonces aquí vemos todas las que nos dice la Santa Torá acerca de los matrimonios permitidos, los prohibidos y la condición de personas que quieren ser parte del pueblo de Israel. Tengo aquí este libro que Morey Joseph Good siempre recomienda. Es un tanto difícil de conseguir y doy gracias al Eterno que hace unos meses una hermana que fue con nosotros a Israel el año pasado llegó un Shabbat a la congregación y dijo, Edgar, antes de irme quiero que me acompañes al auto. Y la acompañé porque alguien me había comentado que se había estado sintiendo mal de salud y dije, tal vez va a querer que oremos o algo. Y cuando llegamos a su carro, abrió la parte trasera del auto y sacó una caja con algunos libros. Y este libro venía entre esos libros. Y aparte eran algunos otros que son muy interesantes, como este comentario en la Torá del Rabí Shalomo Carlebach y estos dos de Amita Shel Torah, comentario en la Torá, otro del calendario que está por ahí. Y cuando vi esos libros dije, wow, nadie nos desharíamos de libros así. Y le dije, hermana, no tiene que darme estos libros, son muy
muy caros e importantes para el estudio de la escritura. Y ella sonriendo me abrazó y dijo, en realidad yo no los voy a estar estudiando mucho y creo que tú puedes hacer uso de ellos, entonces te los quiero entregar. Y me dio mucha alegría y le agradecí mucho su gesto en permitirme tener estos materiales. Aparte de eso, tenía una cachucha de las Fuerzas de Defensa de Israel, de la brigada, fue el nombre, Givati. Es una brigada que el Morey Joseph Good y su ministerio apoyaron durante muchos años, pero ya el gobierno de Israel no permitió que se le diera ayuda a, a los batallones. Entonces, y ya no se ha podido hacer ese tipo de apoyo, pero el Morello siempre traía o todavía tiene sus cachuchas de la brigada Givati, y yo siempre quería tener una, pero no sabía cómo adquirirla y también no se la iba a pedir a él. Y entonces el Eterno me suplió ese anhelo a través de esta hermana, que el Eterno le multiplique las cosas. Pero aquí viene una lista, son 36 pecados que son causa de que seas cortado del pueblo de Israel. Y ser cortado del pueblo de Israel significa, en cierto sentido, que es como morir. Ya no eres miembro de la comunidad cuando eres puesto fuera del campamento, cuando eres cortado de la nación. Ser cortado de la nación es ser expuesto a peligros fuera del campamento, y casi es como sentencia de muerte. Es como decirle a yo siempre pongo el ejemplo de mi hijo Aarón. Cuando era pequeño hacía unos berrinches incontrolables, que la primera vez que lo hizo de chiquito mi esposa se preocupó y dijo, no sé qué tiene, se está quejando mucho y se tira en el suelo como con dolor, llevémoslo al doctor. Lo llevemos al doctor y el doctor dijo, este muchacho no tiene nada, está haciendo un berrinche. Y aprendimos que era su manera de hacer ese tipo de espectáculos, y ya estando más grandecito, como de 12 años, si mal no recuerdo, o 9 años, no recuerdo, eh, estaba muy enojado haciendo su berrinche y dijo, ya no soy parte de esta familia y ya no eres mi papá y ni ella no es mi mamá y me voy a ir de esta casa. Y yo, a manera de entre bromeando y escuchando lo que él decía, caminé a la puerta, abrí la puerta y le dije, ok, si yo no soy tu papá y nadie de esta casa somos tu familia, la puerta está muy amplia, puedes irte. Y se me quedó viendo molesto y frunció el ceño y dijo, sí, ya no eres mi papá, ya no te quiero. Le dije, ok, pues entonces váyase de esta casa. Y se salió enojado y le cerré la puerta. No tardó más que unos cuantos segundos que escuché la puerta fuertemente. Estaba yo parado ahí, lógicamente, y cuando lo abrí, estaba llorando y las lágrimas corriéndole por su rostro, y me abrazó. Dijo, papá, no me quiero ir de la casa. Quiero que siempre seas mi papá y ustedes son mi familia. Y me sentí yo terriblemente por haber hecho esa acción de abrirle la puerta, pero me ha servido de ejemplo esa anécdota de que cuando eres miembro de una comunidad, eres miembro de una familia, no tienes cavidad en otro lugar, no hay a dónde ir. Cuando somos parte de esta grande nación, no va a decir alguien de la tribu de Shimón, ahora me voy a ir a Rubén porque me caen mal los de Shimeón, o los de Neftalí, ya no voy a ser parte de Neftalí, ahora me voy a ir con Rubén porque ustedes me caen mal todos. O sea, somos 12 tribus, conformamos una familia, los Bené Israel, y ¿cómo podemos hacer berrinches así pensando que podemos dejar de ser miembros de una familia e irte a otro dentro de la misma familia? Es ilógico y es tonto, pero ser cortado del pueblo de Israel es casi como sentencia de muerte y es ser expuesto a peligro. Y recuerdo que en este libro que simplemente son diferentes tipos de gráficas relacionadas a los korbanot y al servicio del santuario. Y aquí viene una lista de los 36 pecados que son causa de que seas puesto fuera del campamento. Y uno de ellos dice, quien tiene relaciones con su madre, e incesto, es
causa de que te pongan fuera del campamento, a ti, o sea, al varón y a la mujer. Lo que dice esta paracha, el que se relaciona carnalmente con la esposa de su padre, o sea, con su madrastra, también es causa. Quien se involucra con su nuera es causa de ser puesto fuera del campamento. Un varón con otro varón es puesto fuera del campamento. Una persona de Israel con relación con animales también es puesto fuera del campamento. Una mujer que se relaciona también con las bestias, se le conoce bestialismo, estos dos casos, fuera del campamento. Una madre que se involucra con su hija en acciones inmorales, puesta fuera del campamento. Una mujer casada con otro varón, puesta fuera del campamento. Una mujer con su hermana, fuera del campamento. Con la hermana de tu padre, o sea, con tu tía, es puesto fuera del campamento. Con la hermana de tu madre, con tu tía por el lado de tu mamá, fuera del campamento. Con tu cuñada, la hermana de tu esposa, es causa de ponerte fuera del campamento. Con la esposa de tu hermano, tu cuñada, eres puesto fuera del campamento. Cuando con la esposa de un hermano de tu padre, o sea, tu tía política, también es causa de que te pongan fuera del campamento, y son 15. La número 15, la mujer impura o en condición de nidá, o sea, que está en su periodo o está segregando de su cuerpo aún por causa de su periodo o por causa de haber dado a luz, cualquiera que sea el caso, cuando el varón se acerca a su esposa o a cualquier mujer de estos ejemplos, es puesto fuera del campamento si es bajo esa condición. Y nos acaba de decir los comentarios del Humash que los que son castigados por látigo no son tan severos como los que son razón de ponerte fuera del campamento o sentencia de muerte. Perdón. Por, por los siguientes es causa de ser latigado. Cuando un varón se relaciona con su hermana, con su tía, por el lado de papá o de mamá, con, con su cuñada, con la esposa de su hermano, con su tía, esposa de un hermano de su padre, o por la mujer en condición de nidad. Todos estos son causa de ser castigado con látigo, pero además ese es el castigo que te da la corte terrenal. Pero del cielo, todos los 15 son causa de que eres cortado del pueblo de Israel y que se emite un decreto del cielo que vas a morir sin tener descendencia, por la razón que tus hijos caen dentro de o los hijos, debo de decir, caen dentro de este rango de ser masmerim, que tradicionalmente se le traduce como hijos fuera del matrimonio. El apelativo secular es bastardo, pero que el comentario del Humash dice que no solamente es en ese contexto, sino va más allá. Entonces, estos son causa de castigo por la corte terrenal, pero del cielo viene que seas cortado del pueblo de Israel, morir sin hijos, en otras palabras, muerte por decreto del cielo o cortado por decreto del cielo. Y los primeros 8, que es relación incestuosa con la madre o con la esposa de tu padre, madrastra, o con la nuera, o un hombre con un hombre, o un hombre con un animal, mujer con animal, madre con la hija, con una mujer casada, todos estos son, déjenme lo explico otra vez, uh, relaciones incestuosas con un hijo con su madre, o
un varón con la madrastra, con su nuera, un varón con un varón, o bestialismo, varón con un animal, o mujer con un animal, todos estos son causa de que el castigo sea muerte por apedreamiento de parte del Sanedrín. Y dos de ellos, uno, una mujer que se relaciona inmoralmente con su hija, es muerte por quema. Y el varón que se involucra con una mujer casada, muerte por estrangulación. Pero todos estos 15 ejemplos son de parte del cielo, cortados del pueblo de Israel y morir sin tener descendencia. Entonces, todos estos son los ejemplos que vienen aquí. Están en inglés, estaba tratando de traducirlo lo mejor posible. Y en este contexto, voy a continuar. ¿Alguien tiene alguna pregunta, hermanos? Entonces, una persona mutilada en sus partes privadas no entra a la quejilá del Eterno. Y quejilá del Eterno se puede describir en forma simple: un joven judío o una jovencita judía o israelitas que no pueden contraer matrimonio, en este caso, una jovencita con un varón israelita que tiene sus partes mutiladas, o con cualquier varón de las naciones que también se encuentra en estas condiciones, no puede unirse. Esa am, condición, la Torá prohíbe que la persona que tiene este tipo de mutilación no puede ser parte de la congregación del Eterno. Y por lo tanto, en el siguiente ejemplo, un mamzer no entra a la congregación del Eterno. Y un mamzer es el hijo de una relación o una unión ilícita, de todos los ejemplos que ya vimos, y trae castigo, ya sea de caret, de ser cortado de la comunidad del pueblo de Israel, o decreto de muerte de parte del cielo. Entonces, el producto de una relación incestuosa se le llama mamzer, y también es producto de, en este caso, de adulterio. El producto de la relación se le llama también mamzer. Y una criatura que nació de una de estas relaciones no puede ser parte de la Kehilat Hashem, no es parte del pueblo de Israel o de la congregación de Israel. ¿Cómo puede una persona que no es culpa de la criatura va a nacer a este mundo, va a estar creciendo en un ámbito tal vez judío, pero no es reconocido oficialmente como miembro de la comunidad? Entonces, ¿cómo puede rehacer su vida esa persona que no es culpa de él, que es la transgresión de sus padres, pero va a seguirle lo que la Torá prescribe hasta por 10 generaciones mínimo, que en otras palabras significa por siempre? Porque en esas 10 generaciones se va a necesitar que los que salgan y nazcan de estas tipo de condición de las personas busquen resolver condición que la Torá está señalando. Entonces, que alguien lo quiera hacer en descendencia hasta 10 generaciones es complicado, difícil de que pueda arreglarse. Es lo que la Torá está diciendo, que es una restricción por siempre, pero al menos pone un número de 10 generaciones. Entonces, no se puede casar o ser parte de la quejilá de Hashem. En otras palabras, si un hombre comete adulterio, el producto de ese matrimonio dentro de las tribus de Israel va a ser un mamzer, ya sea varón o sea mujercita, y esa criatura jamás va a poder casarse con una joven o un jovencito que están en condiciones normales, por decirlo así, que son hijos de un matrimonio normal de entre las tribus. Entonces, es complicado para los descendientes de este tipo de relaciones. Si un varón tuvo que ver con la, perdón, con la esposa
de su tío, el producto de esa criatura va a ser un masmer y no puede contraer matrimonio esa criatura con otros miembros de la comunidad por su condición. Entonces, tiene que casarse con otro mamzer o un jovencito masmer con una jovencita masmer, pero los hijos de ellos serán en esa condición masmerim y tampoco podrán contraer matrimonio con otros miembros de las tribus por causa de la transgresión que hicieron sus padres. Otro aspecto que la halajá permite en todos estos casos, voy a seguir leyendo aquí. Bueno, antes de seguir leyendo, voy a seguir comentando, perdón. Entonces, la única manera que la halajá prescribe es que el masmer, ya sea varón o sea jovencita o niño o niña, puede solamente casarse entre ellos, entre masmerim, y también pueden casarse con un converso, porque un converso no es considerado oficialmente miembro de las 12 tribus de Israel. Entonces, el masmer o la masmer puede casarse entre ellos o con un converso. Los hijos entre un converso con un masmer siguen siendo masmerín hasta 10 generaciones. Y la Mishnah nos da un ejemplo de una solución, cómo puede arreglarse esta condición de los masmerim. La Mishnah prescribe que la única manera en que un masmer sea parte de la Kehilat Hashem es que se convierta en un siervo de algún judío, de un hebreo, de un israelita. Se le llama el Eved Ivri. Y cuando esta persona se convierte en siervo de un israelita, puede entonces, estando bajo la tutela de la casa que lo está recibiendo como esclavo, eh, puede tomar como esposa a una esclava cananita. Y de este matrimonio entre el masmer y la esclava cananita, que los dos, el masmer deja de ser masmer y adquiere la condición de esclavo. Y cuando ya se pasa de masmer a esclavo y forma una familia bajo la tutela o la protección social del amo o del terrateniente o la persona que le permitió ayudarlo, sus hijos ahora son esclavos del amo. Y si el amo les da su libertad, ya salen como israelitas y no como esclavos ni como masmerín. Serían conversos dentro del pueblo de Israel y en esa condición pueden casarse con un miembro de la comunidad de Israel o cualquier miembro de las tribus y de esa manera no tiene que esperar hasta 10 generaciones para ser reconocido oficialmente como un miembro de la comunidad. Entonces vemos en todos estos ejemplos lo severo que es que el creyente o el israelita, miembro de la comunidad judía, se tome libertades en asuntos de inmoralidad, porque las consecuencias que vienen por ello afectamos hasta 10 generaciones, muy difícil que no sean señalados. Es una vida muy difícil para estas criaturas que crecen dentro del núcleo de las 12 tribus de Israel, pero no puedes casarte con los demás jóvenes de las tribus de Israel. Y se necesita que alguien que ame tanto, que sea cautivado por la inteligencia, la hermosura o el carácter de un joven, una jovencita de un joven masmero, o sea, una jovencita israelita en condición normal de casamiento, que sea atraída por un jovencito atractivo, inteligente, estudioso de la Torá, eh, ella tiene que estar dispuesta a estar con esta persona, pero los hijos se les van a llamar masmerim y van a ser señalados. Y entonces, normalmente la gente va a evitar que sus hijos contraigan matrimonio con masmerim.
Es algo muy complicado para los masmerim. Mas, sin embargo, también la halajá, los sabios de Israel nos dicen que dentro de los rangos sociales está el Cohen Gadol, después viene el Cohen normal, el levita, el israelita, que es un Talmid Hakam, un sabio de Israel, viene el israelita normal, y después viene el esclavo, y viene al final el masmer. Es la condición social más baja en la sociedad bíblica, por decirlo así. Pero la Gemara nos dice que el masmer sabio, estudioso de la Torá, es superior a un Cohen Gadol ignorante de la halajá y de la Torá. Entonces, aquí vemos que por medio del estudio de la Torá, el masmer puede adquirir un estatus de sabio y espiritualmente es considerado superior a un Cohen Gadol ignorante. Y son algunos de los aspectos irónicos de las castas sociales que se mencionan en la Gemara, en la literatura rabínica, y lo que la Torá nos enseña también en base a este tipo de relaciones. ¿Hay alguna pregunta o comentario hasta aquí? Si un judío o una persona judía, un israelita, se une con una persona no judía y se casan por el civil, de acuerdo a la Torá, un matrimonio civil secular no es reconocido como un matrimonio bíblico. Tiene que estar bajo la jupa y casándose conforme a las leyes de la Torá de Moshe y del pueblo de Israel. Entonces, si nos casamos nada más al civil y no hemos estado bajo la jupa, nuestra unión no es bíblicamente reconocida en la halajá como un matrimonio oficial. Por lo tanto, si una mujer judía o israelita o un varón judío o israelita se junta con una mujer o una mujer con un varón o un varón con una mujer secular y, y no tiene hijos y después decide separarse y empieza a ver a otra persona del pueblo judío y, y tienen hijos, no está cometiendo adulterio de acuerdo a la halajá porque nunca estuvo bajo la jupa con la persona que estuvo casada civilmente anterior, en tiempo anterior. Entonces son algunas de las cosas un poco intrincadas porque eh, nuestra mente teológica, que Hashem nos ayude a cambiar eso, y el mundo secular nos han formado un marco mental en cuanto a los aspectos legales del matrimonio, pero bíblicamente y de acuerdo a la halajá, un matrimonio civil no tiene peso dentro de la halajá o dentro de la ley judía. Entonces, vemos que no es acusado de adulterio un judío o una mujer judía que estaba casada civilmente con alguien secular y lo deja y después se casa bajo la jupa con un judío o alguien miembro de la comunidad ortodoxa judía. Entonces, los hijos que ahora va a tener con estas personas no son masmer, no son porque estaba casada o casado al civil con alguien que no era judío. Son algunos de los aspectos de la halajá que son interesantes para nosotros darnos una idea de cómo funcionan todas estas cosas. Y la Torá nos dice que este tipo de masmerim no entrarán en la quejilá del Eterno. En cuanto a Moab y a Amón, solamente la Torá restringe a los varones de Amón y de Moab. Se les prohíbe que no deben de tomar los hombres perdón, el pueblo judío
no puede unirse a varones de Amón y Moab. Las mujeres judías no pueden unirse a varones de Amón y Moab. Pero los hombres judíos o israelitas sí pueden tomar mujeres de Amón y de Moab. Y tenemos el ejemplo que Boz tomó a Ruth, que era de Moab, la princesa moabita, como ya leímos el comentario, y el rey Salomón tomó a Naamá, de donde viene Rehoboam. Entonces, de acuerdo a la ley judía, la halajá, un varón judío puede tomar a una esposa de Amón o de Moab, pero no puede una mujer judía ser tomada o unirse con un varón de Amón y de Moab. Los varones de Amón y de Moab pueden hacer conversión, como ya lo vimos en el comentario, y aún pueden casarse con un converso o con un masmer, pero eso no significa que son reconocidos como parte de la congregación del Eterno. Ruth y Naamá se convirtieron y vinieron a ser parte de la congregación del Eterno. Y la razón que nos dice el capítulo 23 en el verso 5 es, pero no quiso el Eterno tu Elohim, perdón, por el hecho de que no salieron a su encuentro con pan y agua en el camino cuando estaban saliendo de Egipto, y por el hecho de que empleó contra ti a Bilán, hijo de Beor, de Petor, Aram Naharaim, para maldecirte. Pero no quiso el Eterno tu Elohim escuchar a Bilam, y dio vuelta a Adonai, tu Elohim, para ti a la maldición, convirtiéndola en bendición, porque te amó Adonai tu Elohim. Verso 7. No buscarás la paz de ellos, ni su bienestar, todos tus días para siempre. Aquí nos está claramente diciendo la Santa Torá que una mujer judía o israelita o creyente, como usted lo quiera percibir, no puede unirse con un varón de Amón ni de Moab, porque ellos tienen la restricción en la Torá y dice que no debes buscar la paz con ellos. En otras palabras, estás en pleito con Amón y con Moab y no pueden ellos ser parte de la congregación del Eterno. Se pueden casar, pueden hacer conversión, puede un moabita, una amonita, varones, casarse con una jovencita judía que es masmer o una persona de entre las naciones que está haciendo su conversión o hizo conversión al judaísmo, se puede casar, pero esa pareja no es reconocida halágicamente como parte de la quejilá del Eterno. Pues puedes vivir dentro de la sociedad judía o israelita, dentro del territorio, pero va a ser difícil que una congregación te abra las puertas para los servicios y todos estos aspectos. Entonces, Ruth y Naamá se convirtieron, formaron parte de la congregación del Eterno. El tratado Yevamot en la Gemara dice que no era obligación de las mujeres de Moab y de Amón traer agua y pan al pueblo judío, porque por lógica, una mujer es modesta y no tiene que andar saliendo de sus tiendas y cruzar entre los rangos militares del pueblo israelita para darle, aunque fueran mujeres a mujeres y a los niños pan y agua. Entonces, las mujeres moabitas no salieron, pero era obligación que si ellas le entregaban pan y agua a sus esposos, ellos fueran y le entregaran pan y agua al pueblo judío. Y como los varones son los responsables y no lo hicieron, la mujer queda exenta de la restricción, pero el varón se le aplica la restricción de la Torá. Y los sabios nos enseñan que cuando los tres ángeles vinieron a la tienda de Abraham Avinu y Sara y Men y Manu para poder sanar a Abraham Avinu de la circuncisión que se había él mismo hecho en su cuerpo, cuando vinieron le preguntaron, ¿dónde está Sara? Y la pregunta es obvia, que la mujer, por su modestia, ve que vienen tres varones, no es correcto que esté afuera con el esposo. Entonces, ella entra a su tienda dentro de su casa, porque ¿qué tiene que estar haciendo afuera con varones cuando están ellos discutiendo o hablando? Los ángeles sabían dónde estaba Sara, pero le preguntan a Abraham Avino, ¿dónde está Sara?
Y él dice, está dentro de la tienda, está dentro de la casa. Aunque es la casa de ella tiene todo el derecho de estar en la puerta o de estar con su esposo, si así lo quisiera, pero ella decidió estar dentro por causa de modestia. Y el ángel que viene entre estos tres y que va a destruir Sodoma, y el ángel que vino a sanar a Abraham Avinu, fueron y salvaron a Lot. Y es de Lot porque en el mérito de Abraham Avinu, Lot es salvado porque de ahí viene el Mesías, Yeshua HaMashiach, de la casa de Judá que se une con una mujer moabita que es descendiente de Lot. Entonces, qué ingratitud de Moab y de Amón que vinieron a este mundo por el mérito de Abraham Avinu, que los ángeles del Eterno le permitieron a Lot escapar, porque de ahí viene el Mesías, y que cuando el pueblo israelita va cruzando en el desierto, qué ingratitud que Amón y Moab no salen ni siquiera a compartir agua con el pueblo judío. Entonces, esto el Eterno no le agrada y dice, no entrarán en la congregación los varones de Amón ni los varones de Moab. Perdón, la grandeza de Ruth radica en todo este escenario, que es lógico que no se den bien moabitas con israelitas y viceversa, israelitas con moabitas, y como Elimelech tiene que salir con Noemí a, a buscar alimento cuando está la hambruna en territorio de Betlehem en Judá. Y van y buscan alimento en territorio de Moab. Los sabios nos dicen que él sabía que la semilla del Mesías es por medio de Judá y los descendientes de Lot. Y él sabía que tenía que ir a encontrar esa semilla para poder hacer que se manifieste la venida del Mesías. Entonces, fue algo loable lo que él hizo, pero se adentró en territorio hostil, pero buscando la semilla del Mesías. Y lo mismo hizo Ruth. Cuando mueren los esposos de estas jovencitas, Noemí les dice, ya no tengo hijos, y si a mi edad encontrara un varón que se casara conmigo, de que nazca la criatura y pase la edad de Bar Mitzvah para entregárselos como esposos, va a tomar mucho tiempo. En otras palabras, es difícil que pueda yo darles otro de mis hijos en matrimonio. Regrésense a sus pueblos. Y Orfa, que es de Amón, decidió regresar. Es obvio, no la iban a ver bien los israelitas si algún día regresaba al territorio de Israel. Pero ¿qué dijo Ruth? Ruth dijo, tu pueblo será mi pueblo, tu Elohim será mi Elohim. Donde tú vayas, yo vaya. Como tú vivas, yo quiero vivir. En otras palabras, la grandeza de Ruth radica en la misericordia que tuvo por su suegra y por el cuidado que tuvo por su suegra. No, no hizo lo que la Torá castiga por relación inmoral entre una mujer con una mujer, que no es nada de este caso, pero es totalmente el lado opuesto. Una mujer de Moab llenándose de misericordia para que una anciana de la tribu de Judá pueda sobrevivir. No la dejó a la deriva, sino que tomó cuidado de ella y dijo, quiero ser parte de esa grande nación a la que tú perteneces. Y como la halajá prescriba para mi caso vivir en medio de ustedes, estoy dispuesta a correr el riesgo. Y sé que cuando vaya contigo a Betlehem de Judá de regreso, no me van a ver bien, pero es el riesgo que yo quiero tomar por ser parte del pueblo de Israel. Entonces, el mandamiento es que no veas bien a Moab ni a Amón. Y Ruth no lo pensó dos veces, perdón. Tu pueblo será mi pueblo, tu Elohim será mi Elohim. Eso es lo que nos dice los sabios de Israel en los comentarios, y es algo sumamente interesante de cómo se genera la venida del Mesías, de lo más bajo, de las hijas, de una relación incestuosa entre Lot con sus hijas, y el nombre de Moab, que significa del padre. Es como algo que la Torá prohíbe. El Mesías viene de lo más bajo, de una relación incestuosa entre Lot y su hija,
y de ahí nace esta nación de Moab, de ahí viene Ruth, pero también el Eterno, bendito sea su nombre, toma lo mejor de las tribus a Judá, a quien le pertenece el cetro, para que Boaz redima a Ruth, y de ahí viene Obed, de donde finalmente viene el rey David, de donde viene el Mesías. Entonces ese es el aspecto que la Torá nos habla acerca de Moab y de Amón. En cuanto a Edom, déjenme ver qué dice aquí. No rechazarás, verso 8, a un edomita, porque tu hermano es él. No rechazarás a un egipcio, porque huésped fuiste en su tierra. Los hijos que procreen ellos en la generación tercera podrán ingresar a la congregación de Adonai, a la quejilá del Eterno. Entonces, Edom sí puede ser parte en la tercera generación del pueblo judío, pero Amón y Moab no pueden ser parte del pueblo judío. Los egipcios, que tanto nos maltrataron por más de ciento y tantos años, pueden ser parte del pueblo judío en la tercera generación, igual que los edomitas. La Torá está diciendo, no los desprecies, pueden ser parte de ti. Y cualquiera de otras naciones que no sean Edom, ni Egipto, perdón, ni Amón, ni Moab, se pueden aceptar inmediatamente si cumplimos con los requerimientos que la Halakha prescribe. Pero vemos la diferencia entre recibir a Edom y a Egipto en contraste a no recibir a Amón y Moab. Moab y Edom causaron daño espiritual, haciendo que los jóvenes del ejército de Israel transgredieran inmoralmente con las mujeres de Moab. Y no solamente eso, las mujeres los instaron a transgredir en la idolatría con el asunto de Baal Peor. Y esto es por causa de que tanto Bilam como el que lo contrató, su intención era que el pueblo judío perdiera su parte en el mundo venidero, porque quien se involucra en la inmoralidad y en la idolatría es cortado del pueblo de Israel. Entonces ellos sabían que no solamente le estaban causando un daño en este tiempo presente, sino en el mundo venidero, mientras que Edom y los egipcios nos trataron mal y nos mataban. El daño era físico, pero no nos hacían perder nuestra parte en el mundo venidero. Entonces, esa es la diferencia que la Torá nos está describiendo en este capítulo 23 respecto a las naciones alrededor. Verso 10. Antes de ir al verso 10, ¿alguien tiene algún comentario? Hermano Nicolás. Shalom, More. Shalom. Sí, una pregunta. Yo creo que una vez lo supe escuchar a usted, creo que usted sí, y creo que lo comentó al principio del estudio, acerca de que de los sabios consultaban la genealogía. Eh, hay un estudio, un comentario rabínico acerca de esto, de que ellos estudiaban la genealogía de cada persona, por ejemplo, para el Mesías. Sí, y por eso tenemos la herencia de libro de Lucas y el libro de Mateo, donde se nos describe la genealogía de la ancestra, ¿cómo se puede decir? Los ancestros de Mesías. Y en el Santo Templo, en el Beit Osrot, que era el área judicial del complejo del templo, ahí estaban los escudos, las armas, la cárcel donde ponían a la gente que transgredía, y ahí estaban también los archivos. No solamente ahí había archivos importantes de los Kohanim, de los Leviim y de las tribus de Israel, sino fuera del Cotel, en el lado occidental, donde creemos que estaba tratando de recordar el nombre,
donde se proclamaba el mes y la luna nueva. Ahí también, en esa área, era el área, por decir, como la municipalidad de Jerusalén, donde estaban las áreas de gobierno fuera del templo. Y ahí también estaban los archivos. Y Flavio Josefo nos narra que cuando los romanos prendieron fuego, quemaron todos esos edificios y los archivos también fueron consumidos con el fuego de la destrucción de Jerusalén en tiempo de los romanos. Pero sí es una práctica en el pueblo judío mantener la información de los ancestros. Incluso en la enciclopedia judaica, en alguno de los libros últimos, vienen una serie de genealogías donde algunos rabinos han sido celosos guardando todas sus genealogías hasta donde se pueda comprobar. Y hay halajá respecto a ese tipo de información. No es nada más decir, pues es que mi apellido es tal y según yo he oído desciendo de tales personas, de tal generación, de tal nación, sino que involucra toda una serie de halajá o de leyes al respecto para poder comprobar nuestros ancestros, nuestra genealogía. Y a ver si este último. Pero sí, es algo común entre el pueblo judío poder ser cuidadoso con ello. La Gemara nos Sí, explica, sí, a mí me da un poco de apuro, More, porque soy de apellido Bazán y por ahí no quiero saber mi genealogía. Basán, Claro, pero yo soy de Bazán. oh, ok, Por esa vez digo, no, mejor no averiguo mi genealogía por las dudas, digo, me quedo como por, estoy. por ahorita tenemos en los méritos de Mesías que podemos ser injertados en Judá por causa de Mesías, Baruch Hashem. Amén, More. Pero sí iba a comentar que en la Gemara nos dicen de un varón que solía ir al Santo Templo y en tiempo de Pesaj entraba hasta el atrio de Israel y no siendo él miembro de las tribus de Israel. Y luego iba a las casas donde la gente posiblemente lo invitaba amablemente a consumir del cordero de Pesaj. Y cuando él regresaba a su pueblo, le comentaba a los demás, oh, estuve en Jerusalén y fui al templo, entré al atrio de Israel y no soy judío y comí del cordero de Pesach sin estar circuncidado y lo escuchó un rabino y el rabino le dijo, oye, disculpa, ¿y te dieron a probar del sebo del rabo del cordero, que es algo sumamente sabroso? Y este varón dijo, no, no me lo dieron. Dijo el rabí, la próxima vez que vayas, diles que te compartan del sebo. Y entonces al siguiente año, este varón fue igual, entró al atrio de Israel, luego fue a comer con una familia judía y les dijo, a propósito, ¿podrían compartirme un poco del sebo, del rabo del cordero? Que no se lo coman ustedes solo, compártanlo también. Y las personas, como el sebo es para el altar y no lo consume el ser humano, las personas lo escucharon y dijeron, ¿quién eres? ¿Por qué estás en medio de nosotros? Y eso está prohibido, no comemos la grasa del animal, le pertenece al altar. Inmediatamente lo tomaron, lo llevaron a buscar en los archivos a ver si él podía demostrar sus ancestros y era miembro de la comunidad y vieron que no era parte de la comunidad y le dictaron sentencia de muerte y lo mataron. Entonces, vemos que es algo muy serio, que no es nada más decir, soy creyente en Mesías y tengo acceso hasta el lugar santísimo y a mí nadie me detiene y el que me busca me va a encontrar y el que me la hace me la paga. No funciona así. Ok, ¿algún otro comentario, pregunta, hermanos? Voy a terminar ya con el siguiente párrafo. Cuando salga un campamento contra tus enemigos,
te cuidarás de toda cosa mala. Si habrá contigo un hombre que no esté puro debido a un incidente nocturno, saldrá fuera del campamento y no ingresará al medio del campamento. Sucederá que cuando se aproxime el anochecer, que se sumergirá en el agua, y cuando se ponga el sol, podrá ingresar en medio del campamento. Un lugar tendrás fuera del campamento y saldrás hacia ahí afuera. Una pala tendrás además de tus armas, y sucederá que cuando te sientes afuera, cavarás con ella, regresarás y cubrirás tu excremento, porque Adonai tu Elohim camina en medio de tu campamento para rescatarte y para entregar a tus enemigos delante de ti, de modo que sea tu campamento santo, para que él no vea en ti nada vergonzoso y se retire de detrás de ti. Entonces vemos aquí que es vergonzoso que en el campamento haya cosas impuras en este contexto. Si un varón tiene un accidente nocturno, tiene que bajar a la mikvá y esperar a que el sol se ponga antes de poder acercarse al campamento, al templo o al santuario. Y también está diciéndonos la Torá aquí que cuando salgas a defecar, debes de cubrir tu excreción. No solamente es por higiene, sino por la santidad del Eterno que habita en el campamento. Y también la halajá nos prescribe en ese sentido que tiene que ser cubierto, porque el Moré Yosef Good nos enseña que era prohibido, de acuerdo a la Mishnah también nos lo enseña, tener ganado menor dentro de los muros de Jerusalén. O sea, está prohibido tener, en este caso, perros o gallinas, gallos, patos, y el excremento que más mal olor despide es el olor de las gallinas y el olor del excremento humano, que cuando está fresco y alguien lo llega a pisar, huele muy mal. Entonces, no podemos orar donde hay un olor nauseabundo o donde no hay higiene, o donde no se cubre el excremento. Entonces, si una madre está amamantando a una criatura que ya gatea o empieza a caminar y lo tiene a la criatura dormida y comienza a hacer sus tefilot en la mañana y de repente se le acerca a la criatura y se hizo del baño, la madre tiene que dejar de hacer sus tefilot para darle cuidado a la criatura, o si puede la criatura esperarse, puede apartarse de ella para seguir sus tefilot y hacerle la seña al padre o algún hermanito que le ayude con ella mientras termina sus oraciones. Entonces tienes que decidir qué hacer. Y si estás cuidando, por decir, a un enfermo y el enfermo hace sus necesidades en pañal o en la cama o algo y tú estabas cuidándole haciendo tus tefilot, no puedes continuar mencionando el nombre del Eterno en donde hay un olor oh, que no es agradable. Y de igual manera, si estamos en la congregación y alguien le hizo daño a algo que comió, no puedes que tu cuerpo emita de tal manera que huela mal y no podemos seguir orando ahí. Pues todos estos aspectos a veces no los pensamos, lo que dice la Torá y cómo los sabios lo prescriben como halajá y tipo de conductas, restricciones para que el nombre del Eterno sea engrandecido, sea glorificado. En otras ocasiones había mencionado un ejemplo de un rabí del ejército de Israel que tenían un problema. Dicen, estando dentro del tanque de guerra, no podemos salir porque nos pueden matar los francotiradores. Entonces tenemos que hacer de nuestras necesidades dentro del tanque y nos dan unas cajitas especiales para ello, pero aún así no podemos ah, completamente deshacernos del olor dentro del tanque. Entonces los rabíes se reunieron y dice, ¿cómo ayudamos a los soldados para que puedan hacer sus tefilot? El punto es que ellos querían orar estando en batalla, pero no podían en la mañana cuando todo el mundo vamos a sacar de nuestro cuerpo los venenos y el excremento y todo, la orina. Entonces los rabís prescribieron, ok, si les dan dónde poner todo y se puede aislar bien, llévense un aerosol, un perfume, y de esa manera pueden hacer sus tefilot dentro del tanque de guerra.
Pues son aspectos de la halajá que la Torá no nos da todos los detalles, pero toma por hecho que nosotros prestamos oído a los sabios de Israel que nos van guiando en cómo uno debe de conducirse en cuanto a la observancia de los mandamientos. Entonces, aquí me voy a detener, no quiero entretenerlos más. No sé si alguien más tiene algún otro comentario.